A continuación se abordará el tema profesionalización y formación de editores, a cargo de Esteban Geoffroy Pita, quien es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. En la actualidad se desempeña como coordinador de investigaciones en el Departamento de Investigación e Información Pública del Consejo Nacional de Educación. En la revista Calidad en la Educación desempeña el rol de gestor de contenidos. Es autor del estudio El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, un análisis politológico de formulación de política pura, y es coautor además, junto a Guillermo Zunkel, del libro Concentración Económica de los Medios de Comunicación. Recibimos a Esteban Geoffroy. Muy buenos días. En primer lugar quería agradecer la invitación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y principalmente el equipo editorial de la revista Perspectiva Educacional para este importante espacio. Como recién contaba Marcela, nosotros hace poco indexamos nuestra revista en Cielo, pero eso ha sido para nosotros recién luego un largo camino, como bien contó ella, después de 2 postulaciones, y ahora estamos nuevamente iniciando un largo camino que fue recién la primera fase para el proceso de profesionalización e internalización al que aspiramos a llevar a nuestra revista. Así que, si bien es cierto, yo voy a hablar de profesionalización y formación de editores, la experiencia de nuestra revista, aún no me siento autorizado para hablar como un editor 100% profesional, sino como una persona que está en caminos de formación, un equipo que está en caminos de formación, por lo cual me va a ser una especie de compartir este camino recorrido en los últimos años y de permanente aprendizaje. Bueno, les quería contar en primer lugar una breve reseña de nuestra revista. La revista Calidad en la Educación es publicada en el CENED semestralmente desde 1993, por lo que inicialmente era el Consejo Superior de Educación, que cambió de nombre, cambió la composición del Consejo hace un par de años. El Consejo actual lleva recién un año en gestión, con el cambio de la LOCE a la Ley General de Educación. Ahora, como bien decía el profesor Atilo Bustos, las revistas tienen siempre una idea en su origen, pero a veces van cambiando. Y el origen de la revista Calidad de la Educación fue muy distinta a lo que es hoy día. Su misión ha ido cambiando, evolucionando bastante. Originalmente tuvo un carácter misceláneo informativo de las actividades del Consejo Superior de Educación. No era una revista en ningún caso con pretensiones científicas. Yo traje aquí algunos ejemplares del año 96, solamente que no se alcanzan a ver. Era una revista bastante miscelánea que incluso tenía hasta una sección de humor, un humor bien inocente, todo, pero era una cosa muy distinta a lo que ha llegado a ser, y ha ido cambiando bastante. Este otro ejemplar, que es del año 99, en que, si se fijan, hasta había una pequeña caricatura que se llamaba Vida Superior, que tenía que ver en el fondo con temas de educación superior, pero era en el fondo era una herramienta de relaciones públicas, no tenía en ningún caso una perspectiva científica. Entonces, eso fue cambiando en la medida en que el Consejo fue desarrollándose y fue incorporando la función de investigación a su misión. Posteriormente la revista evolucionó hasta tomó este formato como de libro, pero era principalmente un medio para publicación de ensayos, estudios de casos, pero también se alejaba bastante de una revista científica. Estaba a medio camino entre esta herramienta de relaciones públicas, por llamarlo de alguna manera, y una revista de ciencia. Se publicaban ensayos, pero que eran básicamente ensayos de nuestros consejeros o personas a las que nosotros invitábamos a escribir. O sea, no había un llamado abierto. Eran en el fondo también difusión de académicos que a nosotros nos interesaba que reflexionaran sobre algunos temas. Posteriormente se convierte en una revista monográfica. Como bien decía la señora Marcela aquí recién, trataba un solo tema por número, temas como la acreditación, la educación técnica, pero empezamos a incorporar arbitrajes, pero en arbitrajes mucho más laxos de los que tenemos ahora. Al ser, justamente como decía la señora Marcela recién, al
al estar acotado a un tema nos amarraba un poco los autores a los que invitábamos a escribir. Nosotros teníamos que invitar gente a escribir sobre un tema, y la verdad es que cuando tienes ese condicionante de que estás obligado a publicar sobre un tema y tú invitaste a una persona a escribir, es bien difícil ponerle un filtro de calidad a esta persona que de alguna manera te está haciendo el favor de mandarte el artículo. Entonces, tampoco si bien es cierto, ya empiezan a hacer, se aleja de este formato de revista, toma este formato de un libro un poco más grueso, en donde ya los artículos son más reflexivos, todo. El control de calidad se alejaba bastante de lo que tenemos ahora, porque en el fondo había una cierta captura que nosotros mismos nos poníamos. Además, bueno, era un poco la prehistoria de lo que es la revista ahora. En 2007, el Consejo formaliza la formación de un departamento de investigación e información pública, básicamente con el diagnóstico de cierta carencia de investigación en materia de educación superior en el país. Y como iniciativas que apuntan al incentivo de la investigación, al desarrollo de este campo, de formar una comunidad científica de investigación en educación superior, o sea, subárea de la educación en la cual nosotros veíamos una masa crítica bastante menor a la existente, por ejemplo, en educación escolar, en materia curricular, en otros temas, formación docente, donde hay bastante más material acumulado, bastante más masa crítica. En ese momento el diagnóstico era que faltaban investigadores en educación superior, faltaban incentivos a que la gente entrara en ese campo, y básicamente se formaron dos iniciativas. Una convocatoria de apoyo a la investigación, que es un fondo concursable modesto, pero que nos permite apoyar alrededor de 5 o 6 proyectos al año. En la actualidad ya estamos apoyando proyectos en educación escolar también, porque el Consejo también ha ido evolucionando en sus funciones más hacia la educación escolar, pero eso permitió, yo creo que, apoyar a varios investigadores que estaban en procesos de tesis doctorales, tesis de magíster, a que se interesaran en el campo de la educación superior, y en el fondo ahí se optó por profesionalizar la revista Calidad de la Educación, empezar a hacer un llamado abierto, ya no monográfico, y hacer arbitrajes rigurosos, y en el fondo convertirla en una publicación especializada en materia de educación superior. En la actualidad, nos atrevemos a decir que es una revista que es de carácter científico, que se está acercando al carácter científico, en tanto recibe artículos de investigación de autores independientes, de centros de estudio o universidades, tanto nacionales como internacionales, y en la cual todos los artículos son sometidos a un arbitraje de 2 evaluadores pares. Bueno, luego de esta como profesionalización de la publicación, viene nuestra primera publicación al catálogo Cielo, que fue el año 2008. Nosotros, cuando llevábamos como 3 números más o menos en esta nueva línea, nos atrevimos y nos fuimos al Cielo, y bueno, la respuesta fue demoledora para nosotros en ese momento. O sea, realmente, más allá del esfuerzo que habíamos hecho por profesionalizar la revista, nos encontramos con una serie de déficits que fueron una retroalimentación bastante potente, pero que eran temas que efectivamente problemas nuestra revista tenían, y que probablemente cuando uno está empezando en una revista son errores o vicios en los que cae sin darse cuenta. Por ejemplo, algunas de las observaciones importantes era la endogamia de nuestro artículo. Nosotros hacíamos un estudio en el Consejo y lo primero que queríamos era publicarlo en nuestra revista. Algún consejero escribía un ensayo interesante y también decíamos, pero bueno, si estamos publicando, ¿para qué se lo vamos a mandar a otra gente? Aprovechémoslo nosotros. Y en realidad ahí nos dimos cuenta de que ese es un indicador bastante relevante en la producción. O sea, en el fondo no dedicarse a hacer autobombo lo que uno hace en su institución, sea una universidad, centro de estudios o un organismo público como en nuestro caso, sino que, bueno, ese era uno de los temas importantes, el porcentaje de artículos de investigación. Como bien decía Marcela recién, nosotros publicamos muchas experiencias, ensayos que muchas veces eran opiniones o textos más bien normativos. Entonces, ese era otro déficit importante que teníamos. Por supuesto también, y algo que cuesta bastante ir afinando, es la normalización de los artículos. O sea, en el fondo, cómo ir viendo bien el tema de las citas, de la bibliografía, todo eso era una observación potente que tuvimos también. Y también la internacionalización, en una revista con un foco bien local. Entonces, poco a poco hemos logrado incorporar a lo menos 1 o 2 artículos internacionales y de investigación en cada número. Entonces, bueno, en
el año 2010 volvimos a postular, hicimos un esfuerzo importante por corregir estas fallas, y yo creo que una de las políticas que a uno en el momento le parecen un poco duras de cielo, pero yo creo que es una buena práctica, es que a uno le obligan a generar 3 números nuevos sin cometer los mismos errores que lo observaron la vez pasada. Y trabajar 3 números con esas observaciones, finalmente a uno le facilita internalizar este nuevo estándar. Entonces ya cuando uno lleva 3 números sin estar habiendo corregido las observaciones, ya al cuarto le sale bastante más natural. Que sería distinto si a lo mejor uno llegara con un solo número nuevo, así, mira, aquí lo corregí, pero lo otro ya hizo, o sea, con el 110% de esfuerzo lo logré corregir en un número, y después el otro volví a caer en los mismos errores. Yo creo que fue bueno porque el primer número fue un 110% de esfuerzo, el otro un 100% y después ya un 90%, y ahora ya es parte de nuestro estándar de trabajo, independientemente de que todavía tenemos bastantes temas a mejorar que los vamos a ver más adelante en la publicación, en la presentación. Bueno, perdón. En la actualidad, calidad de la educación es parte de Cielo Chile, está en Latindex, y en otros estamos también en clase, en EBSCO y en Open Access. O sea, no hemos logrado posicionar en bastantes bases de datos y catálogos internacionales, y este es el formato actual de la revista, que si ven es bien distinto a lo que era la versión original. La misión de la revista, bueno, de calidad de educación, es, como bien decía, luego esta redefinición del área de investigación del Consejo, de la creación de un departamento formal de investigación. Nuestra misión es ser un espacio de difusión y promoción, tanto en el plano nacional como internacional, de investigación sobre temas de educación superior. Con esto la revista busca contribuir al debate, diálogo e intercambio de ideas entre académicos e investigadores, autoridades, administradores y otros actores del sistema educacional. O sea, la verdad es que busca ser un espacio de diálogo y abierto además para la formación de esta masa crítica necesaria de investigadores, que yo creo que en los últimos años ha crecido bastante. El Consejo puso su granito de arena. Yo creo que también fue muy importante el proyecto Anillos, que se desarrolla en educación superior, también auspiciado por Fondesit, que desarrolló la Universidad Diego Portales, con la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Talca, encabezado por el profesor José Joaquín Brunner, que estuvo con Andrés Bernasconi, Enrique Fernández, un poco los principales académicos o referentes en Chile sobre educación superior. El escenario actual de nuestra revista, bueno, de este número, del 38 que se acaba de publicar en julio, bueno, muy a la chilena la última semana de julio, pero lo logramos sacar. Esperamos que el de diciembre ya aparezca el 15 y el del próximo julio ya la primera semana. Imprimimos 500 ejemplares, de los cuales, bueno, 317 se distribuyen entre autoridades, bibliotecas, centros de educación superior. Pero yo creo que lo más relevante es que hay una versión electrónica de libre acceso que está disponible en el sitio web de la revista y en el portal de Cielo. Hasta el momento hay un número pero que está publicado en Cielo, pero hay 2 que ya están en proceso de marcación y que ya lo enviamos, están en el proceso de revisión de ellos, pero bueno, como somos una revista novata, antes de subirnos nos tienen que revisar bien que hayamos cumplido con los estándares. Espero que así haya sido. Y esta indexación marca un nuevo desafío para nuestra revista, que es la internacionalización de los contenidos y de la difusión, y bueno, la mejora continua de la publicación para maximizar su impacto, en el fondo para lograr que efectivamente nos lean y que luego nos citen. Un tema también importante, creo que ha sido uno de los progresos que ha tenido nuestra revista, es el origen de los artículos. Hemos avanzado una concentración de artículos de investigación, y en el número 38, que es el que acabo de mostrar, hay 8 textos que son ya artículos de investigación, y solo uno es una revisión bibliográfica de experiencias internacionales. En este aspecto fue importante el aporte de la convocatoria de nuestro fondo concursable, porque los autores a los investigadores que ganaban el fondo siempre los invitábamos a escribir un artículo para nuestra revista. Igual era sometido a arbitraje y todo, pero yo creo que fue una buena práctica y genera una sinergia entre la revista y el concurso de investigación. Ahora, como estamos indexados y sabemos que los académicos tienen bastante incentivos a publicar en revistas indexadas, la verdad es que recibimos muchos artículos de afuera y tal vez nuestra crisis ahora es cómo hacer crecer nuestro equipo para procesar la cantidad de artículos que hemos estado recibiendo, porque la verdad es que desde el ingreso al Cielo el aumento de colaboraciones fue bastante grande. Nosotros recibíamos en promedio entre 15 a 20 artículos por revista en el llamado abierto, y hasta ayer a las
8 de la noche que estuve en mi oficina, antes que se cerrara el llamado cierra el domingo, ya habíamos recibido 36 artículos. Entonces, lo más probable es que hoy día recibamos 10 artículos más, porque el último día siempre es cuando más llegan. Así que es un tema que también, bueno, son nuevos desafíos que se van abriendo a medida de que uno logra indexarse. O sea, uno tiene este logro, pero en realidad es el inicio de nuevos desafíos en términos de profesionalización, de recursos y de gestión del tiempo y los recursos humanos. Ahora bien, respecto al tema que nos convoca, voy a dividir lo que yo puedo definir como 3 desafíos en la profesionalización de editores o de la gestión editorial de las revistas, que es lo que hemos identificado a partir de nuestra experiencia, que son la generación de contenidos, la integración de la gestión de contenidos con la edición formal, por llamarlo de alguna manera, o sea, como producir contenidos, pero también lograr presentarlos de la mejor forma, y la formación de un editor o un gestor de contenido. Bueno, en cuanto a la generación de contenidos, si bien es cierto, como bien decía la señora Marcela recién, es básico hacer convocatorias abiertas para cada número y con recordatorios. O sea, en el fondo, nosotros hacemos un llamado abierto que lo publicamos en nuestra web, pero mandamos correos a más de 1000 direcciones, a los vicerrectores académicos, a los directores de escuela, porque ese es como el punto de partida. Pero bueno, al comienzo no basta solo con el llamado a autores. O sea, realmente hay que hacer un trabajo como de pastoreo, peregrinaje de ir a invitar autores, estar mandando invitaciones mucho más personalizadas, o sea, al correo institucional, al vicerrector académico, al director de investigación, a los directores de las escuelas de educación, de sociología, de economía, que son como los campos donde más artículos se producen. No basta al comienzo, o sea, realmente hay que hacer marketing y también salir como a buscar artículos, o sea, ir a los seminarios, si alguien presenta una ponencia importante, entregarle la tarjeta de presentación, invitarlo a escribir, porque si uno invita a 20 personas a las que le escuche una ponencia interesante, probablemente uno va a mandar el artículo, porque en realidad la gente no siempre tiene tiempo para hacerlo. Entonces hay que hacer todo un trabajo de seguimiento y búsqueda de artículos. También es muy relevante la construcción de redes, en el sentido redes con otras publicaciones, en ese sentido instancias como estas son bien relevantes, con centros de estudios. Nosotros colaboramos mucho en ese momento con el anillo de educación superior, pero es importante ir construyendo estas redes y ojalá no solo a nivel nacional, también internacional. La inversión en la comunidad científica, que está muy vinculada con esto, que tiene que ver con tener un vínculo real con los académicos que están investigando, participar en todos los seminarios que hay sobre el tema. Realmente eso uno no se puede quedar esperando en su oficina luego de mandar una convocatoria masiva en un correo y hacer una publicación en la página web. Hay que estar en contacto permanente, tanto con investigadores, asistir a todos los seminarios posibles y acercarse a conversar con las personas. Realmente uno tiene que hacer visible su publicación para lograr generar mejores contenidos, porque yo me estoy agarrando harto de la presentación de la señora Marcela recién, pero realmente si nos van a llegar 30 artículos, probablemente 10 van a ser de buena calidad. Entonces, en la medida en que más contactos hagamos, tenemos más probabilidades de lograr este número de artículos de excelencia. Y otro tema bien relevante es la creación y gestión de bases de datos, o sea, tener bases de datos completas con todos los autores que han publicado, con los mismos árbitros, porque ahí se puede producir que una persona a la que uno le pidió evaluar se entera de la revista al pedirse un arbitraje y él después no ha pasado cuando dice, oye, me gustaría a mí publicar, bueno, manda el próximo número. Y a los mismos autores que han publicado números anteriores, cuando nos llega un artículo sobre el mismo tema, le podemos pedir arbitraje, porque la gestión de los arbitrajes también es bastante escaso, porque si nos llegan 30 artículos, significan 60 árbitros. Y en temas muy específicos, entonces realmente es un recurso que hay que saber gestionar y tener contactos, buscar ojalá arbitrajes internacionales también. Y no es tan fácil, entonces en este sentido tener buenas bases de datos con autores, con editores de otras revistas, con eventuales evaluadores, es clave también para poder gestionar los contenidos. Entonces, bueno, esos serían los temas que tienen que ver con cómo lograr atraer contenidos, la suficiente cantidad de artículos y ojalá de buena calidad, interesantes para
para nuestra revista. Esas son un poco las soluciones que hemos ido encontrando en este camino que contaba recién. Cuanto a la integración de la gestión de contenidos con edición, ahí pasa algo que también a nosotros en algún momento se nos planteó como un tema complicado. Nosotros éramos un departamento de investigación formado básicamente por sociólogos, en un momento psicólogos o ingenieros, y en el cual, si bien es cierto, teníamos un acercamiento al tema de la investigación, habíamos hecho algunas investigaciones, todas las personas que trabajábamos ahí habíamos hecho nuestras tesis de posgrado en temas de educación superior. Sin embargo, nos dimos cuenta que la gestión de los contenidos es bien distinta a la edición de los textos. O sea, el tema de la normalización y de la edición además formal de un texto es bien complejo. O sea, la edición textual es una labor, como dice aquí, profesional altamente especializada. O sea, una cosa es, hay que formarse profesionalmente como editor, gestor de contenido, como quien lleva a cabo la gestión editorial de la revista, pero la edición del texto, o sea, el trabajo fino con el texto escrito, también es, yo veo medio complicado que lo haga 100% la misma persona que se dedica a buscar artículos, a gestionar arbitrajes, porque requiere un expertise muy avanzado. Uno puede integrar un editor de tiempo completo, externalizar, yo creo que ahí depende de la cantidad de recursos con que se cuente. Nosotros finalmente optamos tenemos unas editoras que son externas, pero tenemos un contrato de asesoría permanente con ellas. Ellas trabajan todo el año con nosotros, hacen primero una lectura crítica de todos los artículos. Cuando nosotros vemos que un artículo tiene potencial de ser publicado, se lo mandamos una primera revisión a ellas, porque ¿qué nos pasaba? Que siempre cuando un artículo era aceptado, le mandábamos las observaciones del arbitraje, volvía el artículo y la editora le encontraba 1000 problemas formales. Entonces, hacemos que ellas primero tenemos una pauta que se llama pauta de cotejo, en que se hace esta lectura crítica, en que ellas ven el tema de la normalización antes, el tema ortográfico, redacción, gráfico, y cuando se le entrega, cuando un artículo ya es aceptado y se le entrega el feedback de los árbitros, le mandamos también un feedback editorial, que es realizada por esta editora, que es gente de un campo bien distinto, gente que tiene formación en literatura, que se dedican a editar textos, hacen un trabajo fino con texto, trabajan en un equipo de 2 licenciadas en letras y una bibliotecaria que hace la normalización de los textos, de las citas, porque hay también uno de los vicios que nos dimos cuenta que pasaba en los artículos es que las personas al final en la bibliografía ponen todos los libros que han leído en su vida y no los días que efectivamente citan el artículo. O a veces pasa que aparece una cita en el artículo y esa cita no aparece después de la bibliografía. Entonces, es un trabajo bien que puede parecer una formalidad, pero muy relevante por lo que explicaba recién la señora Marcela de los índices de citación y todo, y normalización de las revistas, pero que requiere un trabajo bien detallado. O sea, yo creo que un artículo de 30 páginas no puede trabajarlo este editor profesional, trabaja un par de días completos en un solo artículo. Sí, es un trabajo como de relojería bien fino. Entonces, nuestra experiencia ha sido ir tratando de aprender lo más que podemos la gente del equipo, pero trabajar con un equipo de profesionales expertos especializados en la edición textual, porque realmente tiene un nivel de sofisticación sofisticación y profesionalización mucho más alto que el que uno piensa al principio de una perspectiva de sentido común. O sea, no basta con ser un buen lector, tener buena ortografía, saber escribir relativamente bien, es un trabajo altamente tecnificado y que tiene un impacto serio en el resultado final de la revista. Y bueno, el tercer desafío que vemos, cómo nos formamos podemos llamar editor o gestor de contenido, las personas responsables de la gestión editorial. Yo separé, no quise nombrarme como editor porque tenemos este equipo de editoras que hacen la edición textual, pero en el fondo nosotros somos los editores de la revista, los gestores editoriales. Entonces, bueno, hay varias cosas que son algunos tips que en estos años de formación hemos ido desarrollando que tiene que ver, bueno, con la lectura permanente de revistas. Uno tiene que estar, si va a trabajar de manera profesional en la gestión editorial de una revista, tiene que estar inserto en el campo, tiene que estar actualizado, tiene que estar viendo la competencia también, porque también hay un cierto, obviamente que es un campo mucho más académico y colaborativo, pero al menos saber que están sus pares y estar leyendo lo que se publica. Por lo tanto, también uno tiene que estar asistiendo permanentemente a seminarios temáticos, seminarios como este de edición de revistas, pero también todos los seminarios posibles que uno puede ir, donde se presenta la investigación más actualizada en investigación, para saber además cuáles son las preguntas que están
las preguntas que son relevantes, quiénes están investigando, las metodologías, hay que estar bastante al día. Otro tema que es un desafío importante para nosotros es la absorción de los avances tecnológicos. También uno, que este era un mundo hace un par de años relativamente nuevo para mí, me he dado cuenta que hay una serie de desarrollos en los cuales uno no está al día. O sea, por ejemplo, nosotros somos de las revistas que no usamos el Open Journal System y tenemos que aprender a usarlo, porque estamos trabajando con correo electrónico. Entonces es un desafío pendiente que tenemos. Hace poco yo estuve participando en CONICET en una excelente capacitación sobre marcación, sobre estos temas marcar. Al final yo me di cuenta que era mejor también contratamos a una persona que nos presta ese servicio, pero uno tiene que, si va a ser contraparte de una persona que va a hacer la marcación de un editor, tiene que saber bien de qué se trata los software y saber ocuparlo. Entonces, el tema tecnológico, yo creo que uno de los desafíos importantes. Se preocupa mucho más del tema de la gestión de contenidos, de tener investigación actualizada, después del tema editorial, del tema de las normalizaciones, pero yo creo que uno de los factores claves para poder realmente ser eficiente en la administración de una revista, y ese es un desafío pendiente para nosotros. Y bueno, en síntesis, la capacitación continua, uno tiene que estar al día en la investigación, al día en los temas técnicos, y no parar, o sea, uno siempre se va quedando atrás. Bueno, en ese sentido yo quería darle las gracias públicamente a la señora Marcela Aguirre y al equipo de CONICET. Yo hace un par de semanas tuve la posibilidad de asistir a un excelente taller de marcación, y en realidad siempre estamos, yo creo que todas las semanas llamamos por teléfono a Marcela o a Antonieta Yáñez, y han tenido una excelente disposición con otra revista que está en un proceso de formación y aprendizaje. Y eso, bueno, las personas que están en la otra revista, es la invitación a seguir el camino, porque en realidad al principio es como una piedra en el zapato, el tema, tengo que cumplir con esto por la indexación, tengo esto, pero al final uno va internalizando los estándares y les permite generar un producto de mejor calidad. Esa sería la presentación. Muchísimas gracias a Esteban Geoffroy. Al igual que en la anterior exposición, invitamos a los presentes a hacer sus consultas. Se dispone de un micrófono volante. Las preguntas, consultas o aportes a mano alzada. No importa. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Mi pregunta es muy operativa. En términos logísticos, el número de personas y de gestión para llegar hoy día a lo que está, ¿cuántas personas tienen? ¿Cuánto tiempo en horas tienen estas personas asignadas? Bueno, ese es un buen tema, porque yo creo que siempre nosotros sentimos que estamos un poco, que nos faltaría un poco más de personal para dedicar. En general, el equipo de investigación, del equipo de investigación pública está el jefe del departamento, que le dedica, finalmente es quien hace el rol del subdirector de la revista. Bueno, la directora de la revista es la secretaria ejecutiva del consejo, pero ella tiene un tema de una organización más bien general. En realidad, quien es como el jefe del departamento de investigación es quien sería como el jefe del equipo de la revista, y en general hay dos profesionales dedicados a esto, que uno podría decir que en promedio dedicamos media jornada de nuestro tiempo a la revista. Hay épocas del año en que dedicamos tiempo completo y mucho más, porque hay que leer muchos artículos. Nosotros hacemos una lectura previa a todos los artículos, y después vemos qué artículos se mandan a aplicar, cuáles se retroalimentan. Pero si te fijas, hay un montón de profesionales que están, nosotros hemos externalizado. Yo creo que es racional eso, o sea, tener o dos personas media jornada al menos, esto es como lo mínimo, o una persona jornada completa dedicada a la gestión de la revista interna. Nosotros trabajamos con este equipo de editoras que entiendo que son 3 profesionales que trabajan, 2 que trabajan en la edición de los textos y que hacen lectura cruzada. No es que se repartan entre ellas, sino que en el fondo cada una lee 2 artículos y se hace una edición cruzada, y hay una bibliotecaria que trabaja en temas de normalización. También trabajamos con una diagramadora que hace todo el paso a todo el diseño final de la revista y que nos genera los formatos HTML para hacer la marcación. Y además estamos trabajando con una bibliotecaria que nos hace el proceso de marcación para Cielo. Subir el artículo a Cielo tiene además ciertos estándares formales técnicos importantes, que nosotros preferimos, en realidad yo me capacité en este tema, pero preferimos contratar a una persona que tenía experiencia y lo sabía hacer por un tema de eficiencia y rapidez, porque además tenemos que subir varios números que estábamos un poco atrasados con eso. Entonces, si te fijas, para la gestión del contenido, recibir artículos, leer, mandar a editar, yo te diría que al menos una persona a tiempo completa o 2 personas media jornada,
y siempre y cuando tú tengas los recursos para externalizar además todas estas otras tareas técnicas que se requieren para la publicación de los números. De lo que significa el trabajo con los textos de los artículos. Claro. Si bien es cierto, ese es un trabajo, yo creo, pesado, de revisar los artículos, parece estar la gente de producción editorial, el equipo de producción editorial de la revista generalmente hace, entre otras cosas, y otras personas, hay personas, una o dos personas que están dedicadas a eso, a la revisión de los textos, en fin. Pero también yo creo que hay un punto que las revistas en general lo deben reforzar, porque en la experiencia de Chile con la edición de revistas, nosotros tenemos casos, y que los propios editores de las revistas nos han relatado, pero infinidad de veces, que ellos son los que hacen todo. Entonces aquí falta un tema importante de educación hacia el autor también, hacia la persona que es la que presenta los artículos, porque también, si no, estamos en una incongruencia pero absoluta, porque tenemos un discurso por un lado, que hay que usar normalizaciones, que hay que hacer esto, que hay que hacerlo. Las instrucciones a los autores tienen que ser lo más detalladas y explícitas posible, pero sin embargo, ahí tenemos un punto, por ejemplo, que demuestra que también aceptamos artículos que no debiéramos aceptar. Es decir, sí, a ver, hay un autor, ¿cierto?, que es de... Da lo mismo aquí el prestigio que pueda tener ese autor o no, porque las normas, las reglas de edición de una política editorial, una revista, deben ser para todos parejos. Si tú quieres tener un buen sistema de arbitraje, tiene que ser un sistema de arbitraje estricto al mismo tiempo. Porque si yo voy a tener mano blanda con algunos autores y con otros no, es decir, no, eso no es equitativo. Pero también yo creo que es el respeto de la revista, y hacerse respetar es también decirle al autor, señores, o sea, si quiere presentar un artículo a mi revista, tiene que cumplir con esto. Ya hay mínimo, o sea, hay formalidades mínimas de presentación de artículos que tienen que ser cumplidas. Para eso está el uso de normas. Si yo digo, mire, yo uso, porque por ejemplo en el área de educación una de las normas más usadas es el APA, ¿ok? Entonces digo, señores, yo voy a poner mi detalle en mis instrucciones, pero además está el manual y la versión de estilo de todo del APA, de cómo deben ser presentados los artículos. Entonces yo creo que ahí ese es un énfasis importante y una preocupación también que debe tener la revista y hacerla ver a sus autores, respeto. O sea, en la práctica me refiero de eso ya, en la práctica, digamos, esto, yo no puedo recibir cualquier artículo. No, es un tema súper importante. Nosotros poco a poco hemos ido progresando en ese aspecto y yo creo que luego de la primera evaluación, yo creo que ya la incorporación de esta lectura crítica, que en el fondo nosotros decimos, ¿sabe que su artículo podría ser publicado? Porque tiene que arreglar todas estas cosas técnicas que piden los árbitros, pero además todas estas otras cosas que antes nosotros lo procesábamos nosotros mismos. Y como bien dice Marcela, que de alguna manera uno mismo iba rebajando los estándares. Yo creo que el trabajo con esta editora nos ha ayudado a poder estandarizar mejor eso y en el fondo nosotros en esta lectura crítica no le arreglamos el artículo al autor, sino que le exigimos que lo arregle previo a la publicación, porque antes lo que pasaba era que al tener solo el arbitraje técnico, después efectivamente le cargábamos toda la pega a las personas que editábamos. Nosotros mismos terminábamos corrigiendo las cosas formales, ahora se les pide que lo hagan antes. A lo mejor en un tiempo más vamos a llegar al estándar ideal que antes ni siquiera leerlo. La cosa es que aún la masa crítica no es tan suficiente como para permitirse eso. Ese es como uno de los problemas que uno tiene a veces. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer a Esteban e invitamos a la editora de la revista Perspectiva Educacional, Tatiana Goldrine, para que entregue un recuerdo.